El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 111, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. Las acciones de Rosen le resultaron perfectamente claras, pero a los ojos de esta familia de tres, les resultaron un poco incomprensibles. Para ellos, Rosen simplemente había lanzado un hechizo muy común, en silencio, y, tras abrir ligeramente la boca como si estuviera recitando un conjuro, se transformó por completo. Dios mío, esto es increíble. Frigga ni siquiera se sonrojó. Incluso perdió la compostura al acercarse a Rosen y comenzar a examinarlo. Volveré, definitivamente, reflexionó Odín. Las palabras de Rosen, aunque silenciosas, su lectura de labios claramente no perturbaron al rey de los dioses. Rosen no quiso profundizar más en este tema, así que rápidamente se lanzó a uno nuevo. Entonces, debes acatar mis condiciones. De ahora en adelante, eres Odín Bolsen, un asgardiano común y corriente. El ascenso y la caída de Asgard, el trono de Thor, la profecía del Ragnarok, hasta que domines por completo el poder de este cuerpo, hasta que yo lo permita, nada de esto te afectará directamente. Entiendo, asintió Odín, con la mirada despejada de cualquier vacilación o reticencia. Esa fue mi propia promesa. El reinado ha sido aniquilado por mis propias manos. El futuro pertenece a Thor. Ahora, respiró hondo. La aguda sensibilidad de su joven cuerpo a la energía lo sorprendió incluso a él. Es hora de vivir para mí mismo. Ya no era el dios rey, pero seguía siendo Odín, el esposo de Frigga, Odín Bolsen, con una segunda oportunidad en la vida y posibilidades ilimitadas. Levantó la vista, su mirada parecía atravesar la cúpula del templo, contemplando el infinito cielo estrellado. El capítulo de Asgard había dado un giro, y una nueva historia para Odín Bolsen había comenzado oficialmente. Oculto en las sombras del universo, el Ragnarok parecía volverse aún más complejo y confuso debido a este cambio. Unos días después, en la sede del culto universal, en el templo de entrenamiento, este lugar era menos un templo que un campo de entrenamiento dimensional infinitamente expandido por la magia espacial. Arriba se extendía un vasto cielo estrellado simulado, debajo un suelo de obsidiana negra con incontables runas defensivas y guías de energía. El aire se llenaba del zumbido único de la energía arcana. Sin embargo, en ese momento, este vasto espacio, normalmente lo suficientemente grande como para que miles de magos practicaran simultáneamente hechizos combinados a gran escala, parecía inusualmente abarrotado y ruidoso. ¿Quién es este tipo? Parece tan joven, ¿por qué nos está entrenando? Silencio, deja de hablar. Este tipo es el instructor principal elegido personalmente por el dios Rosen. ¿Qué? ¿El dios Rosen elegido personalmente? Así es. Se dice que el dios Rosen se esforzó mucho para invitarlo a salir de su reclusión. Demasiado lento. Tus formaciones de hechizos son como el hierro forjado por un enano borracho. Una poderosa reprimenda resonó en el aire. En el campo, Odín Bolsen, vestido con ropas asgardianas sencillas e informales, con su corto cabello rubio erizado, parecía capaz y enérgico. De pie, con las manos a la espalda, caminaba entre un grupo de magos omniscientes que luchaban por mantener sus escudos de energía. Su mirada era aguda como la de un halcón, detectando al instante cualquier sutil retraso en el flujo de maná o inestabilidad en la estructura de una runa. El mago que había señalado palideció e intentó ajustarse frenéticamente, solo para que su escudo se hiciera añicos con un puff, como una pompa de jabón. Para dominar la magia, hay que esforzarse. ¿Qué es el esfuerzo? Dijo Odín, rompiendo con indiferencia el círculo mágico que se había establecido junto al campo de entrenamiento. Se cultiva con el tiempo. Odín declaró, con un poder divino que lo recorría, sus ojos brillando con una luz dorada. Mientras los magos observaban asombrados, una tremenda cantidad de energía pareció estar a punto de estallar. En realidad no. Al segundo siguiente, la energía se desató, envolviendo todo el campo de entrenamiento, dejando a todos indefensos y cayendo al suelo. ¿Podrás soportar mis miles de años de esfuerzo? Sobrecarga de energía, fragilidad estructural. Tus energías mentales están dispersas como dientes de león en Midgard. Lo reprendió Odín sin piedad. Empieza de nuevo. Concentra tu fuerza de voluntad. Recuerda. Estás protegiendo lo más importante que has dejado atrás, no completando una tarea aburrida. Los magos guardaron silencio, concentrando apresuradamente su poder mágico una vez más.
No muy lejos, una joven sentada en una silla formada por la luz de las estrellas, observaba la escena con una sonrisa amable y satisfecha. Lo notable era que, a pesar de su juventud, que no aparentaba más de 20 años, se sentaba allí como si fuera el ser más elegante y noble del mundo, con su aura de gobernante maternal inconfundible. Sí, nuestra reina de los dioses o, deberíamos llamarla por su nombre ahora, la señorita Frigga también había recuperado su aspecto juvenil. Un dato curioso. El envejecimiento de Odín se debe más al envejecimiento de su mente. Si viviera según una vida normal, para Odín, mientras viviera, estaría en la cima de su vida. Para Frigga, o incluso para la bruja, el tiempo era el bien menos valioso, ya no veía al anciano dios rey, abrumado por los asuntos de estado y obligado a dormitar y recuperar fuerzas, sino a un instructor revitalizado, listo para impartir la valiosa experiencia acumulada durante milenios de conquista y gobierno. A sus ojos, su amante brillaba con fuerza, aunque sus métodos eran, un poco toscos. Loki se apoyó en la sombra de una enorme columna, con los brazos cruzados y una expresión compleja. Vio al dios padre, quien antaño gobernaba los 9 reinos, ahora entrenando magos para una secta mortal. La sensación era a la vez absurda y novedosa. Sin embargo, había que admitir que la visión y la experiencia de Odín eran formidables. A menudo señalaba problemas tan incisivos que los magos de la Tierra, con inclinaciones teóricas, serían incapaces de percibirlos por sí mismos. Parece que el instructor Borsen se está adaptando bien a sus nuevas funciones, gritó una voz tranquila desde un lado. Loki supo quién era sin siquiera darse la vuelta. Rosen, has encontrado un buen ayudante. Deja que el antiguo rey de los dioses sea tu instructor de entrenamiento. Rosen sonrió, recorriendo con la mirada el campo de entrenamiento, donde los magos mejoraban rápidamente, o quizás, mejor dicho, sufrían tanto dolor como placer, bajo el látigo de Odín. El conocimiento debe transmitirse y la experiencia debe compartirse. Su Majestad Odín, bueno, la experiencia de combate de Borsen es justo lo que más necesitamos ahora mismo. Después de todo, no siempre podemos esperar que el enemigo ataque según un libro de texto. Mientras los dos hombres hablaban, el aire en el centro de la sala de entrenamiento se onduló violentamente, como el agua tras el impacto de una piedra. Un portal enorme, ardiendo con llamas doradas, se abrió de golpe. Una energía intensa y caótica surgió tras el portal, cargando con auras únicas de diferentes dimensiones, a veces abrasadoras, a veces gélidas, a veces descompuestas. Inmediatamente después, equipos de magos, vestidos con túnicas negras uniformes, con claras marcas de batalla, algunos incluso desgarrados y manchados de sangre, emergieron del portal en una marcha uniforme y férrea. A la cabeza estaba nada menos que Casillas. Su mirada, ya aguda, adquirió ahora una ferocidad y profundidad afinadas por la experiencia en el campo de batalla. Quizás debido a sus frecuentes batallas, a pesar de la disponibilidad de diversas pociones para restaurar su energía, sus ojos aún parecían los de un tesoro nacional de alguna gran nación oriental. Una gema, de color cambiante constantemente, adornaba el hombro de su túnica. Era un fragmento del núcleo del reino que había obtenido tras conquistar una dimensión menor, absorbiendo constantemente su escasa energía dimensional. Los magos que seguían a Casillas parecían igualmente imponentes, con la fortaleza de quien ha visto sangre y librado duras batallas en sus ojos. Este marcado contraste con los magos del cuartel general, quienes estaban más dedicados a la investigación teórica y al entrenamiento rutinario. Sin embargo, los magos del cuartel general eran simplemente personal de reserva, por lo que no se les podía criticar con demasiada dureza. La llegada de la primera legión expedicionaria del culto universal intensificó la atmósfera ya de por sí apagada en el campo de entrenamiento. Pero más allá de la solemnidad se desató un frenesí, pues, la mirada de Casillas recorrió el campo, fijando su atención en Rosen. Su dios había descendido. Avanzó rápidamente, se arrodilló sobre una rodilla, con el puño derecho apretado sobre el pecho izquierdo. La mayor cortesía que un líder del culto universal muestra ante un dios. Todos los magos del cuerpo expedicionario siguieron la iniciativa de su líder, reconociendo la presencia de nuestro dios. Ellos, junto con los magos del campo de entrenamiento, se arrodillaron al unísono. Saludos a nuestro dios. La escena era sobrecogedora. Mientras todos se arrodillaban, solo 4 figuras sobresalían. Rosen, aceptando el homenaje. Loki y Odín, también de pie, y Lady Frigga, disfrutando del té de la tarde. A Odín, veterano de innumerables batallas, naturalmente le importó poco un momento tan insignificante.
Se acercó a sentarse junto a Frigga, aceptó el exquisito té negro que le ofreció y lo bebió con calma. Solo Loki se sentía ansioso y torpemente atrapado en la incomodidad de elegir entre irse o quedarse. El pequeño Loki necesita más entrenamiento, dijo Odín con indiferencia, dejando su té. ¿Qué importa? Ya no es un príncipe de Asgard, ni el hijo del señor de los 9 reinos. Si el cielo se cae, hay hombres más altos que lo sostienen. ¿Para qué molestarse con todo eso? Dijo Frigga con desaprobación. Odín se disculpó repetidamente, y ambos continuaron sus intercambios cariñosos. La inescrupulosa pareja ignoraba por completo la vergüenza de Loki, pero afortunadamente, Caecilius lo rescató. Loki, avergonzado, dijo. Nuestro señor Rosen, la primera legión, por oráculo divino, ha concluido todas las conquistas dimensionales frustradas de la fase actual. Todo el personal ha regresado. Un total de 3.700 magos de batalla completamente formados han sido traídos de vuelta, 800 esclavos dimensionales han sido capturados y convertidos inicialmente, y 43 artefactos dimensionales utilizables han sido confiscados. El botín restante ha sido sellado dentro de la fortaleza móvil Ecos del Abismo. Su voz era firme y potente, mientras informaba sucintamente de la reciente situación de batalla. Rosen levantó ligeramente la mano. Gracias por tu arduo trabajo, Caecilius. Levántate. Caecilius se puso de pie, solo entonces al ver a Odín y Frigga en el campo de entrenamiento. Caecilius se levantó en respuesta, su mirada recorriendo los rostros desconocidos en el campo de entrenamiento. El hombre rubio, la noble que tomaban té tranquilamente, y el ligeramente avergonzado Loki. Su mirada se agudizó al percibir el poder divino que emanaba de Odín, un poder que, aunque contenido, seguía siendo tan vasto como el abismo. Sin embargo, su absoluta devoción a Rosen lo obligó a disipar cualquier duda y simplemente asintió en dirección a Odín. Estaba seguro de no haber visto nunca a este hombre, pero ¿por qué estaba presente en el corazón del culto omnisciente y aparentemente tan estrechamente conectado con nuestro Dios? Innumerables teorías le rondaban la cabeza. Sin embargo, su inquebrantable lealtad a Rosen lo obligó a disipar cualquier duda. Se abstuvo de hacer preguntas precipitadas, lanzándole una mirada inquisitiva, esperando una explicación. Rosen observó la reacción de Caecilius. Miró a la legión polvorienta pero furiosa. Su voz resonó con claridad por toda la sala de entrenamiento. Te he convocado de vuelta no porque tus conquistas fueran ineficaces. Al contrario, es porque has demostrado tu valía en incontables dimensiones que te has ganado esta nueva misión. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada cada rostro decidido. El desafío que estamos a punto de enfrentar superará con creces cualquier guerra dimensional que hayan experimentado antes. Ya no se trata de una lucha por los recursos de un solo reino o región, sino de una amenaza de mayor nivel que amenaza la supervivencia. Una invasión de otros universos paralelos. Incluso Caecilius se sintió ligeramente conmovido por estas palabras. ¿Universos paralelos? Ese concepto superaba con creces la guerra dimensional que habían experimentado hasta entonces. Por lo tanto, debemos centrar todos nuestros esfuerzos en la transformación, continuó Rosen. Las dimensiones que han conquistado o explorado y que puedan convertirse directa y rápidamente a nuestro poder deben ser asimiladas lo antes posible. Aquellas que actualmente son inutilizables o requieren una guarnición excesiva, pueden ser abandonadas estratégicamente. ¿Abandonadas estratégicamente? Una sutil conmoción se agitó en la legión. Abandonar territorio ganado mediante derramamiento de sangre era prácticamente impensable para ellos. Esto también subrayó indirectamente la gravedad de la futura amenaza. Pero la situación se calmó rápidamente, pues era la voluntad de los dioses. Aunque Rosen sentía cierta aversión por la confianza o la fe absolutas, casi como un lavado de cerebro, era una solución perfectamente sensata en la situación actual. Rosen continuó, señalando a Odín, que estaba sentado a su lado. Para prepararlos para futuras guerras, he invitado a un instructor jefe. Él, Borsen, será responsable de integrar rápidamente las técnicas de matanza que han aprendido en sus conquistas dimensionales con la sabiduría y la estrategia que ha acumulado durante milenios de batalla. Odín contempló a este ejército polvoriento pero ferozmente cargado con un destello de admiración en sus ojos. Estos eran guerreros verdaderamente probados por la batalla, muy superiores a los nuevos reclutas que acababa de entrenar. Y ustedes, la piedra angular del culto universal, deben sobrevivir y prevalecer en la batalla que se avecina, 1000 veces más emocionante que la conquista dimensional. Prepárense, guerreros. Los días de comodidad han terminado.
La verdadera prueba está a punto de comenzar. Las palabras de Rosen golpearon como un martillo, machacando el corazón de cada mago. Incluso los soldados expedicionarios, recién llegados del sangriento campo de batalla, sintieron una presión sin precedentes y griega. Un atisbo de emoción por enfrentarse a desafíos aún mayores. Ante las miradas escrutadoras, solemnes y ansiosas de Caecilius y toda la legión, Odín avanzó lentamente y se situó hombro con Rosen. Una sonrisa casi salvaje adornó su joven rostro, un atisbo de espíritu de lucha rara vez revelado durante su etapa como dios rey. Parece, la voz de Odín Borsen rebosaba energía, que mi vida laboral es más interesante de lo que pensaba. Empecemos, chicos, a ver qué han aprendido chapoteando en esos charquitos. Asgard, el reino dorado conocido como la perla de los 9 reinos, se encuentra ahora envuelto en una atmósfera de opresión sin precedentes. Han pasado varios días desde la caída de Odín, el rey de los dioses. Aunque Thor finge serenidad frente a sus cortesanos y se peina con diligencia como un adulto, sigue siendo demasiado inmaduro e inexperto, especialmente para un rey dios. Blandiendo Gungnir, la lanza eterna, se esfuerza por mantener su reino a flote. Pero el temor de perder a su padre todopoderoso se cierne como una nube invisible, impregnando Asgard y cada rincón de Asgard. Busca Tucán en Google. Todos se han acostumbrado al invencible e inigualable rey dios Odín, aunque muchos lo han visto crecer. De pie en la terraza más alta del Palacio Dorado, Thor contempla el reino que tanto ama. El sol aún brilla a raudales sobre los aleros dorados y el río caudaloso, pero carece del calor y la gloria del pasado. Carga con el peso no solo de la corona, sino también del futuro de los 9 reinos. La muerte de su padre fue demasiado repentina, y la advertencia que dejó, demasiado vaga. El Ragnarok se acerca. Reflexiona sobre estas palabras una y otra vez, con el corazón lleno de inquietud y confusión. Su Majestad, la voz de Sif llegó tras él, con un matiz de preocupación. La patrulla fronteriza informa fluctuaciones inusuales en el espacio alrededor del árbol del mundo. Las lecturas de energía son, desconocidas, pero extremadamente potentes. Entonces, ¿qué esperamos? Informa rápidamente a padre. Yo iré primero. Thor, que ya había invocado a Mjolnir, se quedó paralizado a media frase. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Dentro de Asgard, todos guardaron silencio tras escuchar las palabras de Thor, una serie de nítidos pa resonaron, y Thor se dio unas palmadas en las mejillas con fuerza. Preguntó con seriedad. ¿Son esos supuestos invasores de la realidad paralela? Interrogación de cierre. Recordó la advertencia de Rosen. No estoy segura, pero la fuente de las fluctuaciones se acerca rápidamente a Asgard, respondió Sif, momentáneamente aturdida, con tono serio. Thor aferró a Gungnir con fuerza, sintiendo el inmenso poder que albergaba y que aún no había dominado por completo. Por suerte, lo prefería de Gungnir, viejo amigo, tendré que pedirte más, pensó Thor, mirando el Mjolnir en su mano. Envía la señal, activa todas las defensas de Asgard, ordena a todas las legiones que estén preparadas para el combate. Asgard afrontará el desafío sin reservas, pase lo que pase. Sin embargo, el ejército alienígena que había anticipado no apareció. Mientras la luz del sol en el horizonte comenzaba a eclipsarse por un inquietante verde oscuro, un aura de frío y muerte inundó Asgard como una marea. El cielo pareció desgarrarse, y de una grieta en el cielo, una energía verde oscura e infinita se derramó como una cascada. Acompañada por el torrente de energía, una figura descendió lentamente. Entre el humo negro y los cristales de hielo, una mujer alta y esbelta, ataviada con una armadura verde oscuro y una feroz corona con forma de asta, emergió con pasos elegantes pero letales. Vestía una capa oscura, coronada con una feroz corona con forma de asta. Su rostro era pálido pero hermoso, pero sus ojos eran tan fríos como eones de hielo, ardían con sed de poder y destrucción. Su larga cabellera negra danzaba tras ella como un ser vivo, sus ojos ardían con una tenue llama verde. El aura opresiva que exudaba era incluso mayor que la de Odín en su mejor momento. Levantó la cabeza, respiró hondo el aire asgardiano y una sonrisa mezclada de fascinación y crueldad se dibujó en su rostro. Asgard, he vuelto. Hela, diosa de la muerte, hija mayor de Odín, el detonante del Ragnarok, finalmente emergió. Incluso mientras flotaba en el aire, el aura de muerte y guerra que emanaba dejó a los soldados asgardianos, que aguardaban abajo, sin aliento y con el alma estremecida. Huelo, un aroma familiar. Su voz era baja, pero clara en todo Asgard, con un sonido acerado y chirriante. Decadencia, miedo y griega. Un rey infantil.
Thor sintió un trueno en su interior, una reacción instintiva ante una amenaza de su propia magnitud. Levantó el Gungnir, con el trueno preparándose en su punta, y exigió: ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a invadir Asgard? La mujer lo miró con un dejo de sarcasmo en la comisura de los labios. ¿Quién soy yo? Mi querido hermano, parece que Odín te ha protegido tan bien que ni siquiera reconoces a tu propia hermana de sangre. ¿Una hermana? Thor fue alcanzado por un rayo, y los 3 guerreros asgardianos y Sif también quedaron horrorizados. Los registros asgardianos nunca mencionaron que Odín tuviera una hija mayor. Soy Hela. La hija mayor de Odín, la legítima heredera de Asgard, la diosa de la muerte. Hela extendió los brazos y una energía verde oscura e inagotable se concentró tras ella en innumerables espadas celestes que brillaban con un frío resplandor. Una vez luché junto a Odín, conquisté los 9 reinos y establecí este imperio supremo. ¿Y tú? Su mirada recorrió a la multitud atónita, fijándose finalmente en el Mjolnir en las manos de Thor, con una mirada llena de absoluto desprecio. Sigues jugando con juguetes tan ridículos. Antes de terminar de hablar, él blandió la mano y miles de espadas celestes se lanzaron contra el Palacio Dorado como una lluvia torrencial de destrucción. Defiéndanse. Rugió Thor, haciendo girar el Mjolnir rápidamente y convocando una enorme tormenta de rayos, formando una barrera de truenos entrelazados que bloqueó el Palacio Dorado. Sif y los 3 guerreros asgardianos también lucharon con todas sus fuerzas, resistiendo la embestida. ¡Bum! 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 Las espadas del cielo nocturno se estrellaron contra la barrera de tormenta con un rugido ensordecedor. La barrera se sacudió violentamente, destrozando los rayos con la primera oleada de ataque. Thor apretó los dientes. Podía sentir el poder de Hela, insondable, como el abismo, superando con creces a cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. ¿Era esto, el comienzo del Ragnarok? Aguanta. Bandar blandió su espada a través de las grietas de la barrera, con el brazo entumecido por el impacto. Su poder, parece casi ilimitado. Egun blandió su martillo, pálido. Él miró a la multitud que forcejeaba, con una sonrisa juguetona, como si estuviera jugando con el gato y el ratón. ¿Es eso todo lo que puedes hacer? Mi querido hermano. La decisión de Odín es realmente decepcionante. La rabia y la humillación estallaron en el pecho de Thor. No podía tolerar tal falta de respeto hacia él y su arma, y mucho menos la falta de respeto de ella hacia su padre y la violación de Asgard. Debía mostrarle el verdadero poder del martillo de Thor. Pagarás por tu arrogancia. Rugió Thor, vertiendo todo su poder divino en Mjolnir. El martillo de Thor rugió como nunca antes, y el relámpago deslumbrante parecía un sol azul condensándose en su mano. Lanzó su martillo hacia adelante, transformándolo en un cometa de relámpagos que atravesó cielo y tierra, con el impulso de la destrucción total al impactar a Hela en la cara. Este golpe, que encarnó toda su fuerza y convicción, fue suficiente para destrozar una montaña. Sin embargo, ante este golpe devastador, Hela simplemente arqueó una ceja, con un destello de burla en sus ojos. No esquivó, ni siquiera hizo un gesto defensivo. Justo antes de que el martillo atronador la golpeara, levantó la mano con gracia y naturalidad. ¡Bang! Un estruendo sordo pero resonante resonó en el campo de batalla. La escena esperada del enemigo saliendo volando no se produjo. Una mano aparentemente delgada y pálida, con firmeza y sin esfuerzo, captó la fuerza lo suficientemente poderosa como para destrozar las estrellas. Mjolnir tembló violentamente en su palma. Su rugiente trueno intentó rugir, pero quedó atrapado como en una jaula invisible, incapaz de escapar. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Todos los asgardianos, incluido Thor, contemplaron con asombro la increíble escena que se desarrollaba en el aire. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 55H5 Mjolnir, el martillo indestructible de su fe, símbolo del poder de Asgard, había sido atrapado tan fácilmente por una mano desnuda. Él examinó el martillo, que aún forcejeaba en su mano, como si examinara una fascinante antigüedad. ¿Sabes? Este martillo fue una vez mi arma, dijo Hela con calma. Pero ahora, para mí, es solo un bonito juguete, continuó en voz baja, con un tono gélido. Porque representa el poder del pasado. Y lo que poseo ahora, cerró lentamente los dedos. Es el futuro. Un crujido sutil, pero desgarrador, más desgarrador que cualquier trueno, emanó de entre sus dedos. Las pupilas de Thor se contrajeron bruscamente al sentir que el vínculo inquebrantable entre él y Mjolnir se rompía con una fuerza desenfrenada. No. Rugió desesperado. Pero era demasiado tarde.
Bajo el agarre aparentemente suave de Ela, el acero Uru, forjado a partir del núcleo de una estrella moribunda e imbuido con la más poderosa bendición de Odín, comenzó a agrietarse poco a poco. Relámpagos deslumbrantes brotaron de las grietas, como el último gemido del martillo. Al instante siguiente, ¡boom! Mjolnir, el martillo de Thor, explotó ante innumerables miradas horrorizadas. Transformados en incontables fragmentos de metal, brillando con un último destello, se dispersaron en todas direcciones, como una lluvia deslumbrante de desesperación. Thor, golpeado con fuerza, escupió una bocanada de sangre y cayó de rodillas. No fue solo la reacción física, sino el colapso de su fe. Había perdido su poder, su arma e incluso el símbolo de su rol como dios del trueno. Ela aflojó lentamente su agarre, dejando que la última mota de polvo se deslizara de sus dedos. Su sonrisa se volvió más fría y cruel al contemplar al devastado Thor. Ahora, volvió a levantar la mano, y una matriz de espadas del cielo nocturno, 10 veces más grande que antes, se desplegó tras ella. La sombra de la muerte envolvió Asgard por completo. Mi turno, observó Ela a la multitud que forcejeaba, con una sonrisa juguetona, como del gato y el ratón. ¿Es eso todo lo que tienes, mi querido hermano? La elección de Odín es realmente decepcionante. Volvió a levantar la mano, y más espadas del cielo nocturno comenzaron a condensarse, su poder era aún mayor que antes. En ese momento crucial, una voz tranquila resonó repentinamente en el campo de batalla. Parece que he llegado justo a tiempo. Los conflictos familiares siempre son los más intensos. El espacio se onduló como el agua, y la figura de Rosen apareció silenciosamente en el aire entre Thor y Ela. Ignoró la tensa situación de abajo, observando con interés a la feroz Ela. Diosa de la muerte, te llamaré Ela, he oído hablar mucho de ti. El tono de Rosen era despreocupado, como si saludara a una vieja amiga. Estás tan enfadada justo después de salir de prisión. No es bueno para tu salud. Los ataques de Ela cesaron bruscamente, entrecerró los ojos y lanzó una mirada peligrosa a la invitada no invitada. Percibió un aura distintiva proveniente de Rosen. No el poder de Asgard ni ninguna otra energía con la que estuviera familiarizada, sino más bien una sensación de opresión. ¿Quién eres? La voz de Ela tenía un matiz de cautela. ¿Otra hormiga buscando la muerte? Soy Rosen. Un ciudadano bondadoso que pasa por aquí. Rosen sonrió, recorriendo con la mirada a Thor y a los demás, que habían encontrado un respiro temporal gracias a su presencia. Por el amor del viejo Odín, te doy un consejo. Vete ya y busca un lugar donde pasar tu jubilación. Aún tienes tiempo. Odín. Al oír el nombre, la furia de Ela se encendió al instante, y su resentimiento se disparó. Ese cobarde. El traidor que me encarceló. ¿Cómo se atreve siquiera a pensar en el honor? ¿Estás confabulado con él? Entonces perezcamos juntos. Abandonó su ataque contra Thor y dirigió toda su furia contra Rosen. Decenas de miles de espadas del cielo nocturno se balancearon hacia adentro, como un torrente verde de destrucción, chillando y desgarrando el espacio mientras se dirigían hacia Rosen. El poder de este golpe superó con creces el poder combinado de los ataques anteriores contra el Palacio Dorado. Ela pretendía aniquilar por completo a este ignorante, junto con su respeto por Odín. Ante este horrible ataque, lo suficientemente poderoso como para arrasar una ciudad entera, Rosen simplemente suspiró suavemente. Parece que la comunicación es ineficaz, levantó la mano derecha con la palma hacia arriba. No había una luz deslumbrante, ni un impulso abrumador, solo una fuerza de realidad que emanaba de la fuente misma de todas las cosas, extendiéndose silenciosamente desde él. Al instante siguiente, se desplegó una escena que sería inolvidable para todos los que la presenciaron. El destructivo torrente verde, una vez dentro de cierto radio del cuerpo de Rosen, pareció colisionar con una pared absolutamente invisible. Toda la energía cinética, toda la energía, toda la sustancia, se estancó instantáneamente, se desintegró, y luego, como una marca de lápiz borrada por una goma de borrar, se desvaneció silenciosamente, no se hizo añicos, no encontró resistencia, pero su propia existencia fue fundamentalmente negada. Decenas de miles de espadas del cielo nocturno, un ataque aterrador capaz de paralizar o incluso destruir las defensas de Asgard, se desvanecieron silenciosamente ante los ojos de Rosen, como si nunca hubieran existido. Un silencio sepulcral cayó sobre el cielo y la tierra. La sonrisa burlona en el rostro de Ela se congeló, reemplazada por una expresión de absoluta conmoción e incredulidad. Thor, Sif, los 3 guerreros asgardianos y todos los asgardianos que presenciaban la escena quedaron atónitos.
Rosen bajó lentamente la mano y miró a Ela, cuya expresión había cambiado drásticamente, manteniendo la calma en su tono. Ahora, ¿podemos tener una conversación como Dios manda? Sobre ti, y el futuro de Asgard. Ela miró fijamente a Rosen. Por primera vez, en ese momento de triunfo y alivio tras escapar de su apuro, sintió una oleada de miedo. Este hombre había neutralizado sin esfuerzo uno de sus ataques más poderosos. ¿Qué poder había ejercido? Silencio sepulcral. Sobre Asgard, el viento parecía haber cesado. Los soldados de abajo, preparados para la batalla, se olvidaron de respirar. Thor, agarrando a Gungnir, estaba empapado de sudor. La conmoción y el desconcierto se reflejaban en los rostros de Sif y los tres guerreros asgardianos. El torrente de espadas nocturnas de Ela, lo suficientemente poderoso como para destruir una ciudad, se desvaneció en silencio ante Rosen. No hubo explosión, ni impacto, ni siquiera una onda de energía, como si nunca hubiera existido. Aunque Ela no era tan vieja como Odín, también había crecido entre sangre y fuego, y había visto muchísimo, pero esta demostración de poder incomprensible le provocó un terror mucho más profundo que la destrucción total. Un músculo del rostro de Ela se contrajo ligeramente. Sus ojos, llameantes con llamas verdes, se fijaron en Rosen. La sospecha, la ira y un miedo largamente esperado, despertado a la fuerza, se mezclaron. ¿Quién eres? La voz de Ela perdió su tono juguetón anterior, volviéndose aguda y tensa. Este no es el poder de Asgard, ni es ninguna magia que yo conozca. No puede haber una fuerza tan poderosa y desconocida en los 9 reinos. Parecía que estaban listos para conversar. Al ver que Ela había abandonado su afán de ataque y, en cambio, se llenaba de miedo, Rosen asintió satisfecho. Llegó el momento de comenzar la actuación. No respondió directamente a la pregunta de Ela, sino que simplemente flotó hacia adelante un poco, escudriñando a Ela con calma antes de bajar la vista hacia Thor, quien se esforzaba por mantener la calma, pero era incapaz de reprimir el pánico. Vaya, parece que la pérdida de nuestro martillo ha sido un duro golpe para nuestro dios de los martillos. No importa quién sea yo, Ela. Su voz se mantuvo firme, pero con un aire de autoridad incuestionable. Lo que importa es que tu regreso ha trastocado algunos planes. Odín ha caído, Thor aún no ha madurado del todo, las secuelas de la convergencia de los 9 reinos aún persisten, y las barreras de la realidad son frágiles. Asgard en este momento no puede soportar una guerra civil, y mucho menos la destrucción que traes. ¿Guerra civil? ¿Destrucción? Ela se burló con desprecio, como si hubiera escuchado una broma monstruosa. Soy la verdadera asgardiana. Es natural que recupere lo que es mío. ¿Y la destrucción? Solo cuando el viejo orden sea completamente aniquilado podrá establecerse una nueva gloria. Esta es la regla de hierro del camino de Asgard hacia la conquista. Odín es viejo, lo ha olvidado, pero tú, señaló a Rosen. Posees poder, ¿no lo entiendes? Entiendo el poder, y aún más, su precio, dijo Rosen con calma. La gloria que persigues se basa en la muerte, en la vanidad de los huesos de Asgard. Lo que necesito ahora es la estabilidad de Asgard como pilar de los 9 reinos. Muerte. Soy la muerte. Soy la ortodoxia y el fin de Asgard. Es natural que recupere todo lo que me pertenece. En cuanto al precio que mencionaste, abrió los brazos, como si abrazara todo el campo de batalla. Los vivos traicionarán, tendrán miedo y sucumbirán a la debilidad. Solo los muertos son los guerreros más leales. Míralos, tiembla el suelo. Quítate del camino. Algo está saliendo. ¿Qué clase de monstruo es este? Mientras hablaba, el suelo empezó a temblar y la multitud se sumió en el caos. Unos cadáveres antiguos, que acababan de caer o llevaban mucho tiempo enterrados en el suelo del Valhalla, se alzaron ante los ojos horrorizados del pueblo de Asgard. Sus huesos se rozaron entre sí, rechinando los dientes, y llamas verdes se encendieron en las cuencas de sus ojos, como si fueran mensajeros del infierno. Oh, no, sí que eran del infierno. Son mi verdadero ejército, la piedra angular de la conquista de Asgard. Odín ha envejecido, teme este poder e intenta ocultar esta verdad de hierro y sangre con paz y gloria. Pero tú, señaló a Rosen con los ojos llameantes. Posees poder, pero no entiendes que solo el orden de la muerte es eterno. Claro que sí, lo entiendo también que incluso la señorita muerte me ha mostrado un mínimo de favor, pero, los vivos, tienen derecho a elegir. Se burló Ela. Una excusa de cobarde. La fuerza es la verdad. ¿Quieres detenerme? Entonces despliega todo tu poder. Ese golpe de ahora me sorprendió mucho, pero ¿crees que puedes hacer que me rinda, Ela? Sigue soñando.
Antes de que terminara sus palabras, la figura de Ela se desdibujó de repente, y al instante siguiente, apareció ante Rosen a una velocidad increíble. En su mano, condensó una inmensa espada a dos manos de color verde oscuro y, con un grito desgarrador, cortó la cabeza de Rosen. Este golpe no solo encarnaba su inmenso poder divino, sino que también condensaba la esencia misma de la ley de la muerte. Dondequiera que pasaba la hoja, una persistente marca negra se cernía sobre el espacio. No creía que Rosen pudiera usar esa extraña habilidad indefinidamente. Decidió entablar combate cuerpo a cuerpo, usando sus perfeccionadas artes marciales y su inmortalidad para destrozar ese obstáculo. Ante este golpe ultra rápido, Rosen parecía incapaz de reaccionar con el borrado que había pretendido. Entre las exclamaciones de Thor y los demás, el espadón atacó ferozmente. Sin embargo, la esperada escena de carne y sangre volando no se produjo. Rayos. Un resonante sonido, como el de una campana, resonó en el aire. Rosen simplemente levantó la mano derecha, entrelazando los dedos índice y medio, y con impecable precisión, tocó la hoja de la gran espada de la muerte. Donde sus dedos tocaron la hoja, estalló una deslumbrante luz blanca, chispas de energía esparciéndose en todas direcciones. El tiempo pareció congelarse en ese instante. El decidido golpe de Ela fue fácilmente bloqueado por Rosen con solo dos dedos. El aterrador poder capaz de partir montañas y quebrantar leyes desapareció sin dejar rastro, como una gota en el océano. La figura de Rosen ni siquiera vaciló, su rostro aún sereno. Imposible. Gritó Ela con incredulidad. Sintió como si su poder hubiera golpeado una barrera inquebrantable del mundo. El retroceso de los dedos de su oponente entumeció el brazo que empuñaba la espada. Tu poder viene de Asgard. Rosen miró a Ela, que estaba tan cerca, con ojos profundos. Mientras estés en Asgard, o no, mientras Asgard exista, tu poder es casi infinito y tus heridas se recuperan rápidamente, haciéndote casi inmortal. ¿Tengo razón? Las pupilas de Ela se encogieron de repente. Ese era su mayor secreto y su mayor confianza. ¿Sabes? Antes disfrutaba mucho de las batallas verbales. Era porque era muy débil en aquel entonces. No tenía más remedio que recurrir a las palabras cuando la fuerza no podía resolver el problema. Las palabras de Ela le trajeron recuerdos no tan agradables, pero, por suerte, en esta vida, tenía el lujo de no comer carne. Pero gracias por recordármelo también. Tengo en la mano el guión de Azú. Rosen cambió de tema, aplicando una ligera presión en las yemas de sus dedos. ¿Y si, corto temporalmente tu conexión con Asgard? Una extraña onda emanó de las yemas de los dedos de Rosen, envolviendo a Ela al instante. Ela sintió de repente como si la tierra bajo sus pies, la tierra que le había dado la vida, la había nutrido y la había dotado de un poder ilimitado, se hubiera vuelto extraña. El poder original de Asgard, que antes fluía naturalmente en su cuerpo como la respiración, ahora estaba bloqueado por una barrera invisible. El poder divino que la invadía se desvaneció repentinamente, y la espada del cielo nocturno que sostenía se atenuó. Una sensación de debilidad sin precedentes la invadió. ¿Qué has hecho? Ela, horrorizada, intentó retirarse, pero descubrió que el espacio circundante se había vuelto increíblemente pegajoso, reteniéndola firmemente en su lugar. Nada, solo he alterado temporalmente la realidad que te conecta con esta tierra, dijo Rosen con un tono como si afirmara un hecho simple. El poder de la gema de la realidad fluyó suavemente a través de él. Modificar las reglas que conectaban un objetivo específico con una fuente de energía específica era una tarea sencilla para él, poseyendo la gema de la realidad, sobre todo cuando el oponente era sorprendido. Este era el aspecto más traicionero de las gemas. En términos de poder, cada una era la cima de un universo, y en términos de estatus, incluso alcanzaban el nivel de un multiverso. Esto significaba que si surgía alguien capaz de controlarlas por completo, sería un desastre para los enemigos sin ellas. Oye, tienes las gemas del infinito, ¿qué más se puede decir? Esta vida es tuya. Sin la fuente del poder de Asgard, la inmortalidad de Ela se vio gravemente debilitada. Podía sentir claramente que su fuerza se desvanecía rápidamente, y la sombra de la muerte parecía más cercana que nunca. El dedo de Rosen seguía posado en la espada, con la mirada serena. ¿Podemos hablar de nuevo? De sumisión no. ¿Muerte absoluta? Él la miró fijamente a Rosen. Por primera vez, la lucha y griega. El miedo aparecieron en esos ojos que antaño albergaban tanto orgullo y ferocidad. No le temía a la batalla, ni a las heridas, ni siquiera a la muerte. Cuando su poder letal se manifestó, ya era una guerrera cualificada.
Sin embargo, la sensación de ser despojada de su poder, de que su vida y su muerte estuvieran completamente controladas por alguien más, la helaba hasta los huesos. Comprendió que el hombre que tenía ante ella poseía el poder de acabar fácilmente con todo lo que tenía. Resistirse solo la llevaría a la muerte. Incontables pensamientos cruzaron la mente de Ela. Humillación, ira, resentimiento, pero al final, su instinto de supervivencia y su sed de poder prevalecieron. Mientras viviera, mientras permaneciera en Asgard, aún tenía una oportunidad. Una rendición temporal no era inaceptable. El aura asesina que la rodeaba se desvaneció lentamente, y la enorme espada del cielo nocturno se disipó en un punto de luz verde. Bajó la cabeza, se arrodilló en el aire y habló con profunda resignación. Me rindo. En ese momento, todo Asgard quedó en silencio. Todos observaron a la todopoderosa diosa de la muerte inclinar su orgullosa cabeza ante el poder absoluto de Rosen. Thor sintió una mezcla de emociones. La amenaza de Ela parecía haberse disipado, pero la demostración de poder de Rosen, su capacidad para dominar fácilmente a los dioses, lo dejó aún más impotente y preocupado. ¿Cuál era el verdadero propósito de este hombre al lado de Thanos? Rosen contempló a la rendida Ela, con una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Ciertamente no creía que Ela se sometiera de verdad, pero no le importaba. Por ahora, simplemente necesitaba ser dócil. Muy bien. Rosen retiró los dedos, liberando las ataduras de Ela y el bloqueo de la conexión con Asgard. Recuerda tu decisión, Ela. En mi momento de necesidad, tú y tu poder deben estar a mi servicio. Ela sintió que recuperaba las fuerzas, pero el frío que se aferraba a su alma persistía. Se levantó, miró profundamente a Rosen y enterró todo su resentimiento y sus intenciones asesinas en lo más profundo de su corazón. Como quieras, susurró, pero por dentro gritó frenéticamente. Espera, hormiga. En cuanto encuentre tu debilidad, te devolveré la humillación de hoy multiplicada por 100. El susurro de Ela resonó por el palacio dorado. La humillación reprimida casi se solidificó en algo tangible. La tensión de Thor finalmente se relajó un poco mientras observaba. La mayor amenaza parecía haber sido suprimida temporalmente. Aunque el método lo perturbaba, al menos se había evitado la destrucción y el derramamiento de sangre inmediatos. Se acercó a Rosen con una expresión de alivio y gratitud en su rostro cansado. Rosen, la voz de Thor se suavizó considerablemente. Gracias. Sin ti, el regreso de Ela habría desatado una catástrofe que no podríamos soportar. Nos ayudaste a evitar el Ragnarok. Esperaba ver la expresión de aprobación o aquiescencia de Rosen, pero en cambio, se encontró con una mirada tranquila, incluso con un atisbo de lástima. No, Thor, interrumpió Rosen con calma, sus palabras tan claras como el hielo, y al igual que el corazón de Thor, al oír sus siguientes palabras, me malinterpretaste. No te ayudé a evitar el Ragnarok. La gratitud en el rostro de Thor se congeló al instante. Al contrario, continuó Rosen, recorriendo con la mirada al asombrado Thor y luego a Ela, quien bajó la cabeza y no dijo nada, pero escuchó atentamente. Rambohei es un punto casi fijo en el destino de Asgard. Está destinado a suceder. La muerte de Odín y el regreso de Ela son solo el principio. Intentar escapar solo provocará que estalle de forma más incontrolable y destructiva en el futuro. Para entonces, puede que ni siquiera quienes te siguen se salven. ¿Qué? Thor apretó los puños inconscientemente, como si le hubieran dado un fuerte golpe. Creía completamente en las palabras de Rosen, sin dudarlo, aunque Rosen no le mintió esta vez. Si es inevitable, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Vamos a quedarnos viendo cómo se cumple la profecía? El objetivo es el control, continuó Rosen. Como la destrucción es inevitable, depende de nosotros decidir cuándo, cómo y cómo sucederá. En lugar de esperar a que ese idiota de Surtur se estrelle contra Asgard con la llama eterna, ¿por qué no? El aire dentro del palacio dorado pareció congelarse como el hielo. Thor miró la runa palpitante y ardiente en la mano de Rosen, luego a Ela, quien inclinó la cabeza en señal de rendición, exudando un aura contenida y violenta. Sintió un escalofrío que le recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Por primera vez, se dio cuenta claramente de lo impotente que era él, el rey de Asgard, en el juego entre estos seres que realmente ejercían el poder. Levantó lentamente la mano. Más allá de la llama eterna, en su palma emergió una oleada de magia pura y desgarradora. Esta energía adquirió un tono caótico y omnipresente, cuya característica más definitoria era, una cualidad aparentemente ilimitada. Este poder era tan inmenso que el espacio a su alrededor comenzó a deformarse ligeramente, como si la luz se lo tragara.
yo mismo lo llevaré a cabo. Mientras Thor y Ela miraban conmocionados, Rosen se adentró en el Palacio Dorado, donde estaba sellada la llama eterna. La llama divina, que simbolizaba tanto la creación como la destrucción, pareció percibir esta fuerza externa compartida pero trascendente y comenzó a latir con ímpetu. Rosen no realizó ningún ritual ni conjuro. Simplemente vertió el caótico, inmenso e ilimitado poder mágico en el núcleo de la llama eterna, como si fuera combustible. ¡Bum! La llama eterna se congeló por un instante, y luego estalló con un brillo abrasador sin precedentes. El color de la llama cambió de su rojo dorado original a una extraña mezcla de rojo oscuro, azul tenue y la esencia del caos. Una voluntad de destrucción, mucho más pura, esencial e irresistible que cualquier cosa que Surtur pudiera desatar, surgió de las llamas como un gigante despertado, envolviendo instantáneamente a todo Asgard. El cielo se tiñó de un tono ominoso, y un gemido sordo resonó desde la tierra. No era solo la furia de un gigante de fuego. En esta vida, no solo soy raro mecánicamente, también soy raro numéricamente. La llama eterna se acerca. Rosen se paró ante el fuego divino mutado, sus ropas susurrando en el violento viento de energía. Se giró y miró a Thor, cuyo rostro estaba pálido, y a Ela, cuyos ojos estaban distorsionados. El viejo Asgard debe irse. Es la única manera de liberarse de las ataduras del destino. Su voz era clara en medio del preludio de la destrucción. Ahora, en lugar de esperar a que anochezca, debemos dar paso a la noche antes del amanecer. Rosen, la voz de Thor sonó un poco ronca. Intentó enderezar la espalda, intentando mantener la dignidad de un rey. Asgard es la piedra angular de los 9 reinos y el hogar de millones de personas. No puedes decidir su destrucción tan fácilmente basándote en una profecía. Tiene que haber otra manera. ¿Una manera? Rosen giró la cabeza y miró a Thor con calma, como si mirara a un niño que aún no comprendía la crueldad del mundo. La manera es romper el destino. Y la manera de romper este destino tan obstinado, el Ragnarok, es hacer que suceda en el momento más apropiado, de la manera más controlable. Un Asgard, profundamente ligado a la diosa de la muerte y destinado a perecer en llamas, es una bomba masiva e inestable, un cebo que atrae a otras realidades peligrosas para devorarlo. Solo cortando por completo este vínculo causal, aniquilando a Asgard como entidad física y concepto de destino, podremos asegurar la verdadera vida y un futuro para tu pueblo y para los 9 reinos. El tono de Rosen era frío y racional a la vez. Sacrificar una isla condenada para salvar una flota entera. Eso es simple aritmética, Thor. Si yo fuera tú, uniría al pueblo ahora mismo. Eso no es aritmética. Es vida. Es herencia. Replicó Thor apasionadamente, con relámpagos a su alrededor. ¿Legado? Ela, de pie junto a él, finalmente esbozó una mueca de desprecio. Levantó la cabeza, con sus ojos verdes llenos de sarcasmo. Mi querido hermano, sigues siendo tan ingenuo. La herencia de Asgard nunca han sido estos palacios dorados, sino fuerza. Es voluntad. Mírate ahora, vacilante, atado por el supuesto deber y la vida. Insultas la sangre que fluye por nosotros. Sus palabras atravesaron el corazón de Thor como una aguja venenosa, encendiendo su ira. Cállate, Ela. Tu supuesta herencia solo arrastrará a Asgard a una oscuridad y destrucción sin fin. Eso es mejor que morir como un cobarde. Espetó Ela, pero su mirada apenas vislumbró la llama en la mano de Rosen. Un sutil destello de codicia y cálculo se reflejaba en sus ojos. Rosen observó la discusión, pero no intervino, actuando como un observador imparcial. Podía percibir que bajo la aparente sumisión de Ela a sus planes destructivos, acechaba una corriente subyacente más profunda. Ansiaba poder y venganza, y jamás moriría voluntariamente junto a Asgard. Debía de estar tramando algo. Efectivamente, durante el siguiente mediodía, mientras Thor se veía obligado a dar la orden de evacuación y todo Asgard se sumía en el caos y la desesperación, Ela se mostró notablemente cooperativa. Incluso ofreció su conocimiento de la estructura de Asgard para ayudar a planificar una ruta de evacuación, señalando bóvedas de tesoros ocultos y pasadizos secretos, afirmando preservar más de la chispa de Asgard. Sin embargo, a través de sellos mágicos ocultos esparcidos por Asgard, Rosen detectó claramente que Ela, mientras ayudaba a Asgard, había intentado repetidamente acceder a escondidas a las venas de energía más profundas de Asgard, buscando extraer más de su poder fuente antes de que Rosen pudiera controlar por completo o cortar su conexión con la Tierra. Incluso plantó en secreto varios nodos mágicos de la muerte extremadamente ocultos y sin ataduras.
Estas sutiles maniobras eran tan sutiles que habrían sido casi indetectables si Rosen no hubiera poseído la percepción de la gema de la realidad. Estaba acumulando fuerzas, preparándose para un contraataque de último minuto. Rosen se divirtió para sus adentros, pero lo ignoró. La decisión de Ela era totalmente predecible. Su resentimiento y resistencia eran lo que necesitaba. Haría que las llamas del Ragnarok ardieran con más realidad y profundidad. Había llegado el momento. Mientras la mayoría de los ciudadanos de Asgard se reunían en la vasta plaza del puente arcoíris, y la enorme flotilla de refugiados, organizada por Sif y los 3 guerreros de Asgard, comenzaba a tomar forma, Rosen apareció en lo alto del Palacio Dorado. Thor estaba de pie junto a él, con el rostro serio, aferrando con fuerza de Gungnir, como si buscara extraer sus últimas fuerzas y coraje del arma del padre. Ela flotaba no muy lejos, con los ojos parpadeando y un aura oscura y oscura. Es hora, declaró Rosen con calma. Hundió la mano en la llama eterna ante Asgard, y un poder mágico inagotable estalló de nuevo, derramándose en ella. Las llamas se expandieron repentinamente, transformándose en un tornado llameante que se extendía del cielo a la tierra. En el centro del tornado, reapareció el fantasma de la corona de Surtur, pero esta vez, estaba imbuido de una energía mucho mayor que nunca. Bajo su catálisis infinita, la llama eterna hizo realidad la absoluta realidad de la inevitable quema de Asgard. ¡No! Gritó Thor con agonía. Sentía el suelo gemir bajo sus pies, y todo Asgard temblaba de miedo. Había llegado el momento. Los ojos de Ela brillaron con esplendor. Había estado esperando con todas sus fuerzas el momento en que Rosen activara la gema, con la mente concentrada en dirigir el fuego de la destrucción. Ahora. Muere, hormiga arrogante. Gritó Ela, cargando con su poder acumulado durante tanto tiempo. Una luz divina verde oscuro brotó violentamente de su cuerpo, y todos los nodos mágicos de la muerte que había dispuesto en secreto se iluminaron simultáneamente, convergiendo en un rayo mortal que atravesó el espacio. Al mismo tiempo, condensó sus manos en 2 espadas gigantes del cielo nocturno que se extendían por el cielo. Desató todo su poder sin reservas, apuñalando a Rosen por la espalda. Este ataque había sido planeado durante mucho tiempo, conteniendo toda la esencia asgardiana que había saqueado tras escapar, así como todo su poder como diosa de la muerte. Juró aniquilar por completo a Rosen y su alma. Para ello, incluso extrajo la esencia de Asgard. De hecho, los desastres naturales y los fenómenos extraños de este período no tenían nada que ver con Rosen. Todos fueron causados por su poderosa absorción del poder asgardiano. Para Ela, Asgard simplemente existía. Su transformación era irrelevante. Su ejército de muertos, a diferencia de los vivos, necesitaba recursos, incluso notó que, al reunir una fuerza que superaba con creces sus límites personales en un solo aliento, su mente y cuerpo se unieron, sumado a la presión de Rosen, su fuerza, ya débil por el sello, había avanzado ligeramente. Rosen. Cuidado. Thor se estremeció. No esperaba que Ela lanzara un ataque furtivo tan letal en ese momento crítico. Tenía sentimientos encontrados. Debería haberlo recibido con agrado. Después de todo, el hombre que tenía delante era quien quería destruir Asgard, pero también había salvado Asgard, y además, la había destruido para salvarla. Rosen tampoco lo esperaba, pero no la puñalada por la espalda de Ela, sino la advertencia de Thor. Al fin y al cabo, estas acciones subconscientes revelan verdaderos sentimientos y son las más difíciles de fingir. Thor, has dejado tu huella. Rosen decidió en secreto que, a su regreso, le haría a Thor un gran regalo. Seguramente lo agradecería, aunque no sabía si le daría dolor de cabeza. En cuanto a esta repentina puñalada por la espalda, condensada con todo el poder de un dios celestial, ni siquiera se arrepintió. Entonces, ¿por qué no podía entender? A menos que uno pudiera trascender los límites superiores de su estatus, el poder de la piedra era imparable. ¿Acaso Strange, al adquirir la piedra del tiempo, no usó su poder para negociar con Dolpam? Te he estado esperando mucho tiempo. No hizo ningún esfuerzo por defenderse ni evadir el ataque de Ela. El rayo mortal destrozador de estrellas y la espada gigante del cielo nocturno, antes de alcanzarlo, parecieron colisionar con un muro de realidad invisible, intangible, pero absolutamente presente. El escudo automático del poder de la piedra de la realidad. Al mismo tiempo, el brazo de Rosen, canalizando la llama eterna, se lanzó hacia abajo. ¡Bum! El tornado de llamas, catalizado al límite, se abalanzó sobre el mismísimo Asgard como una bestia destructora llena de vida y voluntad. Gracias a Asgard, por fin se había saciado de la caprichosa niña.
el gigante de fuego Surtur solo se estaba divirtiendo. Si de verdad quería prender fuego, tendría que vigilar a la caprichosa niña. El palacio dorado se derritió en las llamas. Como un castillo de arena, el río que fluía se vaporizó al instante y las imponentes montañas se derrumbaron. Todo Asgard, envuelto en llamas, fue rápidamente aniquilado. No. Por primera vez en miles de años, mostró una expresión de impotencia. En ese momento, ya no era la todopoderosa diosa de la muerte, la conquistadora Hela, sino una niña indefensa y lastimosa. Claro, si pasas por alto que esta chica podría fácilmente arrancarles la cabeza a toda tu familia y patearlos como pelotas, y que lo haría con gusto, ya lo he dicho antes, tu inmortalidad se basa en la existencia de Asgard. A la inversa, como dependes de Asgard, estás ligado a Asgard, ¿de verdad crees que Odín no puede sellarte? Rosen frunció los labios, observando a Hela forcejear entre las llamas y la destrucción. Con el prestigio de Odín, no sería problema que todo el clan emigrara, o incluso que Asgard fuera destruida después, y luego reconstruyera una nueva. ¿Acaso Odín no había bombardeado ya suficientes planetas? Siempre hay quienes creen haber superado por completo a sus padres, pero en realidad, siempre han vivido bajo su influencia. Si no fueras hijo de Odín, ni siquiera podrías rozar el poder de un soldado asgardiano común, todo lo que tienes viene de tu padre, pero no confías en él, por suerte, yo tampoco creía en tu sumisión. Ahora, con tu rebelión y destrucción, es justo acabar con el antiguo Asgard. Tú, me usaste, él la comprendió. Desde el principio, cada reacción, cada tolerancia, cada traición, habían sido parte de los cálculos de este hombre. Oye, ¿por qué dices palabras tan duras? Es solo un truco insignificante matar una gallina para asustar a los monos, dijo Rosen con indiferencia. Cuando Rosen terminó sus palabras, los asgardianos, antes agitados, se calmaron. Originalmente, la primera orden del nuevo dios rey al ascender al trono fue abandonar Asgard y reubicarse. Aunque era una orden obligatoria, y todos habían acudido, para ser honestos, todavía estaban llenos de resentimiento. Miles, incluso decenas de miles de años de victorias invictas habían fomentado la arrogancia de Asgard. Especialmente ahora, han descubierto que su partida fue forzada, que un forastero estaba decidido a destruir Asgard. El conflicto no ha escalado porque la fuerza principal de Asgard, los guardianes, los guerreros asgardianos e incluso su dios rey está al frente, dejándolos sin posibilidad de acción. Y ese imbécil al frente claramente parece formidable, pero eso no significa que no alberguen resentimiento. Ahora, Rosen ha usado la vida de un hijo de Dios, un legítimo heredero, un poderoso hijo de Dios, como advertencia. Claramente les dice a los habitantes de Asgard que pueden desobedecer, siempre y cuando acepten que la desobediencia resultará en la muerte. Después de todo, ahora tiene el puño más grande, y quien lo tenga tiene la última palabra. Si quieres razonar, ve a hablar con la raza que fue destruida por Odín. Rosen. Eres tan imprudente. ¿No temes pagar las consecuencias algún día? Rugió Hela con expresión feroz. ¿Eh? No puedes vencerme, así que intentas ser más valioso. Por suerte, no tengo moral. Recuerda el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 55.585,55.5 dólares 505. Tengo miedo. La respuesta brusca de Rosen ahogó al instante las siguientes palabras de Hela. ¿Qué más crees que estoy haciendo? Hela abrió la boca, pero en un estado final, envuelto en un resentimiento y un rencor infinitos, su figura finalmente se fundió con el Asgard en ruinas, disipándose por completo en llamas infinitas y la nada. Solo un recordatorio. Si no te vas ahora, no podrás irte, le recordó Rosen a Thor, quien permaneció paralizado. Puedes volar, ¿eh? La pérdida de la esposa de Thor, tras su ruptura con Jane, no fue tan desgarradora como la desgarradora muerte de Mjolnir, y la importancia de Mjolnir para Thor era quizás la segunda después de la de su hermano. Rosen, por una vez, optó por lo seguro y se abstuvo de provocar a Thor. Aunque puedas escapar de la llama eterna, no creo que estas naves puedan, dijo, señalando las naves que estaban detrás de Thor. Thor, despertando de su sueño, ordenó a todos subir a bordo apresuradamente y zarpó. Más allá del infinito cielo estrellado, Thor contempló con la mirada perdida lo que se extendía ante él. El reino dorado se desmoronaba ante sus ojos, su hermana aniquilada en conspiración y llamas. Una sensación de abrumadora pena e impotencia casi lo consumió. Pero se aferró a Gungnir y permaneció de pie. Vio el poder de Rosen y el fin de la ambición de Hela. Recuerda este momento, Thor, resonó la voz de Rosen en sus oídos. La antigua gloria y sus cadenas han ardido juntas.
Guía a tu pueblo hacia un nuevo hogar. El verdadero desafío acaba de comenzar. Thor, piensa bien en las últimas palabras que tu padre, Odín, te dirigió antes de morir. La voz de Rosen parecía contener cierta magia, llegando a lo más profundo del corazón atribulado de Thor. ¿Te dijo lo que realmente es Asgard? Thor se congeló, mientras las débiles pero cristalinas palabras de Odín resonaban en su mente. Asgard no es un lugar, nunca lo fue, Asgard es donde está la gente. Solo donde está la gente está Asgard, respondió Rosen con convicción. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Le preguntaste a Rosen cómo lo sabía? Es broma, ¿crees que tenía un asiento en primera fila para este momento histórico, con la mejor perspectiva? Por cierto, no solo tomó té y comió pasteles, sino que incluso invitó a 2 acompañantes a ver la película. El querido hermano y la madre de Thor. Las palabras de Rosen, como un martillazo, destrozaron las ilusiones del pasado en Thor. Se quedó allí, atónito, contemplando el espacio vacío que una vez fue su hogar, ahora solo vacío. Las últimas palabras de Odín chocaron con la cruda realidad que tenía ante sí. Asgard, es el pueblo, repitió en voz baja. La ira y la confusión en sus ojos dieron paso gradualmente a la claridad. Miró a su alrededor. Todos los rostros en el puente reflejaban pánico, dolor y miedo por el futuro. Pero seguían vivos, sus ojos seguían fijos en él, sus esperanzas seguían depositadas en él. Eran Asgard. La pesada corona, ahora aparentemente liberada del peso del oro y las gemas, se convirtió en una carga intangible llamada responsabilidad. Esta responsabilidad, que pesaba sobre la supervivencia de todos, recaía sobre sus hombros, pero también le enderezó la espalda más que nunca. Respiró hondo, como si absorbiera el frío y el polvo del mar estrellado en sus pulmones, transformándolos en fuerza para seguir adelante. Se giró hacia Rosen. El relámpago en sus ojos ya no brillaba de ira, sino para disipar la penumbra del camino. Entiendo. La voz de Thor seguía ronca, pero irradiaba una determinación innegable. El Ragnarok ha ocurrido, el viejo Asgard ha desaparecido. Pero el nuevo Asgard será construido por mí y su gente juntos. No insistió en los detalles de la explotación y destrucción de Rosen, ni se detuvo en los sentimientos sobre el destino de Hela. Comprendió que en esta partida de ajedrez que trascendía los sentimientos personales y la supervivencia de la nación, debía desempeñar bien su papel actual. Líder de los supervivientes, el nuevo rey. Los guiaré a un nuevo hogar. Thor lanzó una última mirada al vacío, como si se despidiera en silencio. Entonces, su mirada descendió a las infinitas profundidades del universo. En nombre de Asgard, por los espíritus de mi padre Odín y de todos los que me precedieron, lo juro. Ejem. Odín, viendo la transmisión en vivo desde la Iglesia Universal, frunció el ceño y miró a Thor con sentimientos encontrados. No era que le molestara su crecimiento, sino que la sensación le inquietaba un poco. Después de todo, aún no había muerto. Frigga, en cambio, mostró alivio. Thor por fin había madurado. Rosen observó la transformación de Thor en silencio, con un sutil brillo en los ojos. El dios del trueno, tras perderlo todo, por fin había comprendido lo más esencial y resistente. Este puerro, oh no, matón, por fin empezaba a prosperar. Muy bien, asintió Rosen levemente. Recuerda esto, Thor Odinson. Los desafíos que se avecinan no serán más fáciles que el Ragnarok. Pero tengo una petición, Rosen. Justo cuando terminó de hablar, Rosen estaba a punto de irse cuando las palabras de Thor lo asaltaron. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Se giró para mirar a Thor, con el rostro lleno de confusión. Conozco la profecía del Ragnarok y soy incapaz de evitarla, pero, Thor cambió de tema en ese momento. Asgard ha sido realmente destruida por ti. Espero luchar contra ti después de que tu supuesto desafío haya terminado. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Rosen no pudo evitar sumirse en una profunda duda. ¿Acaso Asgard tenía peces voladores de 6 ojos? Sé que puede que no sea tu rival, pero es mi decisión. Asgard me necesita ahora, el universo me necesita. Pero al final, deseo una verdadera batalla contigo. Vida o muerte es mi decisión. Es mi responsabilidad como Dios Rey de Asgard. Necesito dar una explicación al pueblo. Las palabras de Thor resonaron por toda la flota de Asgard. Era obvio que Heimdall lo había hecho. Incluso había ignorado con cuidado la parte en la que Thor admitía no ser rival para su oponente. Heimdall era un fiel ayudante de la familia asgardiana. Como desees, Rosen puso los ojos en blanco y no dijo nada más.
Su figura se desvaneció gradualmente en la luz azul de la gema espacial, luego se volvió transparente y finalmente desapareció del puente de la flota de refugiados asgardiana, como si nunca hubiera aparecido. Thor se quedó solo un momento, luego se giró con decisión y caminó hacia su gente, que esperaba sus órdenes. Su voz, firme y potente, resonó por toda la flota a través del sistema de comunicaciones del puente, disipando la desesperación y encendiendo una tenue llama de esperanza. Pueblo de Asgard. Soy Thor, su rey. Escúchenme, nuestro hogar ha desaparecido. Hemos perdido el techo dorado, el néctar que fluye, hemos perdido tanto. Su voz se ahogó un instante, luego se fortaleció. Pero no lo hemos perdido todo. No nos hemos perdido el uno al otro. No hemos perdido nuestra voluntad, nuestra herencia, nuestras almas. Mi padre, Odín, el padre de todo, me dijo una vez. Asgard nunca ha sido un lugar. Asgard es donde está nuestra gente. Sus palabras, como un trueno, resonaron en los corazones de todos. Mientras vivamos, mientras permanezcamos unidos, Asgard jamás se hundirá. Hoy perdimos nuestra patria, pero mañana, con nuestras propias manos, construiremos un nuevo hogar entre las estrellas. Un Asgard más fuerte, más sabio y más unido. Este es nuestro mayor consuelo para los que han fallecido, esta es la verdadera gloria de los asgardianos. Síganme. Seguiremos navegando hasta encontrar nuestro nuevo mundo. Recuerden la página web de novelas taiwanesas 55.585,55.5 dólares 505. Para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Por Asgard. El ambiente de tristeza persistía, pero trajo consigo una nueva fuerza que comenzó a impregnar la flota. Con unidad, la gente puede superar cualquier adversidad. Secándose las lágrimas, se estrecharon las manos con fuerza. Los motores rugieron de nuevo y la vasta flota de refugiados ajustó su rumbo. Como un arca que portaba la llama de la civilización, navegó sin vacilar hacia las profundidades desconocidas del espacio. Thor permanecía en la proa, con la mirada firme. Sabía que su camino hacia la realeza apenas había comenzado. Y en algún lugar oculto más allá de las dimensiones infinitas, la figura de Rosen emergió silenciosamente. Extendió la palma de su mano. Una tenue, pero condensada, luz verde, imbuida del aura de la muerte y el resentimiento definitivos, quedó atrapada en su palma por su inmenso poder, como una bestia enjaulada, forcejeando a diestro y siniestro, pero incapaz de liberarse. Esta era el alma destrozada de Hela. Resentimiento, sed de poder, y una profunda conexión con la esencia de Asgard y la ley de la muerte, examinó Rosen el alma. Sería una lástima desperdiciarla así. Tu poder de la muerte podría resultar sorprendentemente útil en futuras guerras multiversales. De hecho, simplemente quería que Hela trabajara para él, no que presenciara su vergüenza tras una vida reformada. Giró la mano y selló el alma de Hela en un recipiente de cristal oscuro especialmente diseñado, inscrito con innumerables runas intrincadas, para asegurar que sus fluctuaciones no pudieran escapar, luego lo deslizó en su manga. Un producto de las gemas de la realidad, todos los que lo han usado lo han elogiado. Después de lidiar con el alma de Hela, Rosen no corrió a Morag en busca de la gema del poder. Con un pensamiento sutil, las leyes del espacio se desplegaron y se retorcieron ante él como una suave cinta. Al instante siguiente, había salido de esa dimensión vacía y oculta de vuelta al núcleo del templo omnisciente en la tierra. El interior del templo permanecía sereno y solemne. El aire estaba impregnado del aroma único de pergamino antiguo, especias mágicas y luz eterna de velas, un marcado contraste con el hedor abrasador de la destrucción y la desesperación de Asgard. En las profundidades del templo omnisciente, una cámara de observación llena de mapas estelares y prismas de cristal se alzaba en el centro. Odín, Frigga y Loki, quienes habían sido invocados a la fuerza, estaban en el centro. Una vasta proyección tridimensional compuesta de energía pura representó vívidamente los eventos que se desarrollaban en una lejana región estelar. Los últimos momentos de Asgard. Observaron cómo Rosen usaba su magia ilimitada para encender la llama eterna, cómo las llamas abrasadoras de la destrucción devoraban palacios dorados y ríos caudalosos, vieron el rostro de Thor marcado por el dolor y la determinación, y presenciaron la última y fatal puñalada por la espalda de Hela, condensada con toda su fuerza y resentimiento, y la desesperación y aniquilación que le siguieron, junto con el colapso de su reino. En todo momento, la sala de observación permaneció en silencio, salvo por el sutil zumbido de las proyecciones de energía. Frigga agarró con fuerza el brazo de Odín, con los nudillos blancos por la tensión.
Al ver su hogar reducido a cenizas ante sus ojos, al ver a su hija desvanecerse en la locura y el resentimiento, los ojos de la diosa se llenaron de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Comprendía la necesidad del plan, pero el corazón de su madre seguía desgarrado. El único ojo de Odín, como el hielo más profundo, reflejaba la destrucción de su patria. Su rostro parecía sereno, pero los labios ligeramente fruncidos y la tensión de su mandíbula delataban la agitación interior. Mientras veía a Hela finalmente disiparse, una esquiva mezcla de tristeza, alivio y arrepentimiento cruzó sus ojos. Le complacía presenciar el crecimiento de Thor, pero incluso el padre de todo sentía una pesada carga a un precio tan trágico. La expresión de Loki era la más compleja. Al principio, pudo haber sentido un toque de regocijo al ver a su siempre radiante hermano perderlo todo. Pero al presenciar el poder destructivo de Hela, ver cómo Asgard se desmoronaba literalmente ante sus ojos y ver la espalda de Thor, soportando todo el peso pero manteniéndose erguido, su habitual sonrisa sardónica se desvaneció, reemplazada por un desconcierto que ni siquiera podía comprender, un toque de emoción. Cuando la proyección mostró a Rosen agarrando silenciosamente y sellando el alma de Hela del vacío, Frigga finalmente dejó escapar un sollozo bajo. El brazo de Odín se movió levemente y tomó la mano de su esposa, ofreciéndole un silencioso consuelo. Las cejas de Loki se alzaron de repente, con un destello de sorpresa y comprensión en sus ojos. Como era de esperar, este Rosen nunca hacía nada sin sentido. La escena proyectada finalmente se congeló en Thor liderando la flota de refugiados, navegando implacablemente hacia las profundidades del mar estrellado. Entonces, la energía se disipó lentamente y la sala de observación volvió a su estado original. El silencio perduró un largo rato, como si el polvo de Asgard también se hubiera asentado en la habitación. Finalmente, la voz profunda de Odín rompió el silencio. Se acabó. Frigga se secó las lágrimas. Su voz temblaba ligeramente, pero luchó por mantener la compostura. Thor, lo hizo bien. Entendió tus palabras, padre de todo. No tenía elección, dijo Odín con un deje de fatiga en la voz, y este es el temple que debe soportar. En ese momento, se formaron ondas en el aire, y la figura de Rosen apareció en la sala de observación silenciosamente, como un fantasma. Parecía tener un atisbo del aura etérea de la tierra destruida. Miró a las tres personas con expresiones diferentes. ¿Por qué se ven así?